El paisaje cultural cafetero, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, agosto 6 de 2012, actualizado en 2022. Documento de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Al cumplirse un año de la decisión de la UNESCO de declarar nuestro territorio el 25 de junio de 2011 como ejemplo de adaptación humana a las condiciones del trópico andino, veamos los retos para que las transformaciones pasadas y futuras restauraciones del paisaje cultural cafetero proporcionen un medio ecológicamente sólido compatible con nuestra cultura, dado que su declaratoria como patrimonio de la humanidad nos obliga a implementar acciones institucionales concertadas con visión de futuro y enfoques biocéntricos para mitigar las amenazas naturales y antrópicas que ponen en riesgo, además de la estructura ecológica del territorio, ese frágil sistema cultural de la ecorregión cafetera colombiana como herencia propia del pasado con la que nuestra comunidad vive, pero que debe preservarse para las generaciones futuras. Ver Eje Cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo y paisaje y región en la tierra del café. Imagen 10 años del paisaje cultural cafetero, mapa del paisaje cultural cafetero y logo institucional y rama del café. Una visión retrospectiva del escenario permite advertir, entre otras, las siguientes dinámicas en el eje cafetero. 1. Que los poblados cafeteros se han urbanizado y las capitales cafeteras conurbado en un escenario donde urge consolidar áreas metropolitanas y deben complementarse sus economías. 2. Que a partir de los años 70, al igual que la preciosa arquitectura vernácula del Bareque, la economía de las poblaciones cafeteras ha palidecido no solo por el deterioro de los términos de intercambio, sino por las consecuencias demográficas y ambientales de la Revolución Verde, asunto que obliga a una reconversión estructural del modelo productivo. 3. Que ha surgido la amenaza del calentamiento global con sus crecientes consecuencias hidrogeológicas asociadas a eventos climáticos extremos en medio de unas cuencas deforestadas y de las frágiles laderas tropicales andinas, lugares que reclaman acciones de adaptación al cambio climático y soluciones de fondo a los conflictos de uso del suelo. Ver 10 años del paisaje cultural cafetero de Colombia y al Bareque le fue muy bien. Imágenes. Territorio del paisaje cultural cafetero en obras de Luis Guillermo Vallejo y áreas de interés ambiental del sistema interregional de áreas protegidas del eje cafetero. En la ponencia Institucionalidad en el paisaje cultural cafetero que presenté en el taller internacional Estudios del Paisaje, con motivo de la citada conmemoración, sugería que al decidir sobre las transformaciones socioambientales a implementar para prevenir la desestructuración de nuestro territorio y evitar la fragmentación de sus ecosistemas, resultaba imperativo darle el carácter de sujeto al emprender su planificación y ordenamiento, partiendo de una reconstrucción del tejido social de las comunidades que lo habitan, bajo el presupuesto de que aquel, antes que un espacio de transformaciones, es una construcción social e histórica derivada de relaciones dialécticas entre el medio natural y las colectividades humanas, proceso que emplaza igualmente a la sociedad civil como al Estado. En consecuencia, vale repensar la extensión del paisaje cultural cafetero al suroccidente de Antioquia hasta los poblados fundados a lo largo de la ruta de la colonización antioqueña. Ver preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia y opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Imagen, monocultivos de café en el eje cafetero colombiano. Fuente Wikipedia. Lo anterior no es un asunto de menor cuantía en el contexto colombiano, y menos tratándose de una sociedad afectada por la crisis de valores que degrada al Estado.
la familia, la justicia y la iglesia, y afligida por la pobreza e inequidad que se agudizan con las comunidades de los medios rurales. La viabilidad de intervención ciudadana en la operación misma del sistema de derechos individuales, políticos y sociales desde la sociedad civil, entendida como institución mediadora entre los individuos y el Estado, supone esa organización que se conforma por personas cívicas y libres y por lo tanto por ciudadanos formados en valores de la cultura urbana, como lo es la civilidad, que es su máxima expresión, y que al haber resuelto sus necesidades básicas puede actuar con autonomía económica y libertad de conciencia de forma responsable con el medio ambiente. Ver bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera y pobreza y ruralidad cafetera. Imagen: el café, el principal renglón de la economía en el eje cafetero. Fuente: Wikipedia. Sabemos que una agroindustria cafetera intensiva en productos de base química, al emplear pesticidas, herbicidas y fungicidas y arrasar el sombrío, atenta contra el ecosistema, que en el caso de los productores rurales tan solo 4 años de escolaridad media sumados a la grave problemática del transporte rural y a la ausencia de políticas e instrumentos institucionales no hacen viable elevar la reducida productividad rural, que debemos generar capital social, multiplicar las oportunidades de desarrollo para el campo y recuperar la estructura natural y simbólica de la caficultura tradicional, y que urge resolver la brecha que explica los bajos ingresos rurales y la concentración del PIB regional en las capitales del eje cafetero como consecuencia de la falta de políticas de ciencia y tecnología implicadas en la cultura como medidas necesarias para incorporar al agro el conocimiento como factor de producción al lado de la tierra, del trabajo y del capital. Ver Paisaje cultural cafetero de Colombia, disrupciones y derechos biculturales y huella hídrica en Colombia. Imágenes: izquierda, pintura de Gustavo Cárdenas Medina; derecha, bello mural en calle de Calarcá firmado por Jairo Alberto Álvarez Osorio. Así las cosas, el desafío que emplaza a nuestras instituciones a emprender políticas públicas y sectoriales de cara a esta compleja problemática socioambiental, con el objeto de que las comunidades rurales le incorporen valor agregado a su oferta de bienes culturales y servicios ambientales, debe partir de la Federación Nacional de Cafeteros y acompañarse del Estado para que la benemérita organización creada en 1927 por nuestros productores se decida por un modelo de producción limpia, amigable con el medio ambiente, en el que los comités de cafeteros soporten las cadenas productivas de esa oferta rural diversificada como estrategia necesaria para un verdadero desarrollo comparable al que se implementó por el gremio de la rubiácea a lo largo de medio siglo, cuando se abrieron los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de salud. Ver Paisaje cultural cafetero 2011-2016, una visión prospectiva y Aeropuerto del Café, Ciudad Región y Paisaje cultural cafetero. Imagen Yipao en acuarela del pintor colombiano radicado en Bogotá, Alfonso Espinel Rodríguez. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorable de la Sociedad Caldense de Ingenieros Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Documento de la Sociedad de Mejoras Públicas y la Universidad Nacional de Colombia, Manizales, agosto 6 de 2012, actualizado en 2022. Portada: Anselma Caldas en acuarela del pintor Germán Zuluaga Uribe. Contraportada: obra de arte titulada Paisaje cultural cafetero, realizada por Juan Carlos Suárez. Documento de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad de Mejoras Públicas. Bibliografía y fuentes de complemento 1 de 4. Aeropuerto del Café, Ciudad Región y Paisaje cultural cafetero. Agua y clima en Colombia. Análisis de vulnerabilidad de la cuenca del río Chinchiná para condiciones estacionarias y de cambio climático.
aprendizajes en procesos participativos de reconversión productiva cuenca del río San Francisco, aviturismo sector emergente y promisorio, bioturismo y adaptación ambiental para la ecorregión cafetera, bosque, regulación hídrica y pluviométrica, calentamiento global en Colombia, cambio climático en Caldas, Colombia, 10 años del paisaje cultural cafetero de Colombia, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, ecorregión cafetera, minería y medio ambiente, ecorregión cafetera, 3 temáticas de agenda pública, ecorregión cafetera, una visión del territorio, ecorregión cafetera y bioturismo, ecorregión y bioturismo, eje cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo, eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, eje cafetero, elementos para una visión prospectiva, eje cafetero en Colombia 1850 a 1970, una historia económica, social y política. Bibliografía y fuentes de complemento 2 de 4. El café en Colombia a principios del siglo XX. El cambio climático como factor transformador del territorio. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. El paisaje cultural cafetero en Caldas. El paisaje cultural cafetero de Colombia. El paisaje cultural cafetero de Colombia, una visión prospectiva. El paisaje cultural cafetero del centro-occidente de Colombia. El paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos. El paisaje cultural y su territorio. El paisaje cultural cafetero, ¿qué nos hace diferentes? El territorio caldense, un constructo cultural. El territorio del Gran Caldas, la tierra del café. El transporte rural y el desarrollo de Caldas, expansión aguacatera y consulta minera versus el paisaje cultural cafetero en el eje cafetero, gestión frente al cambio climático en la ecorregión eje cafetero, geotecnia para el trópico andino, guía para la incorporación del paisaje cultural cafetero en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural de Colombia, gobernanza forestal para la ecorregión andina, huella hídrica en Colombia. Bibliografía y fuentes de complemento 3 de 4. Institucionalidad en el paisaje cultural cafetero, intento por redescubrir la dimensión económica y social del ecosistema cafetero, la adaptación de la ciudad al trópico andino, la nueva troncal de occidente en el marco del paisaje cultural cafetero, la sed de los cafetos, legalidad y sostenibilidad del aguado en la ecorregión cafetera, minería en Tolda Fría y el agua que nuestras aguas subterráneas, nuestro frágil patrimonio hídrico, nuestros bosques de niebla en riesgo, nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100, ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio, ordenamiento territorial, enfoques y desafíos regionales. Otra vez el niño, cómo adaptarnos, paisaje cultural cafetero 2011-2016, una visión prospectiva, paisaje cultural cafetero, bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera, paisaje cultural cafetero, disrupciones para un desarrollo sostenible, paisaje cultural cafetero, ¿qué nos hace diferentes? Paisaje y región en la tierra del café, paisaje cultural cafetero 2011-2016, desafíos de un patrimonio sustentable. Bibliografía y fuentes de complemento 4 de 4. Paisaje cultural cafetero, un paisaje cultural productivo en permanente desarrollo. Paisaje cultural cafetero y cultura en el territorio caldense. Paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales. Planeación preventiva y cultura de adaptación ambiental. Posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia, legalidad y sostenibilidad del aguado en la ecorregión cafetera. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia. Riesgos ambientales, apuntes para una nueva perspectiva de la construcción social del espacio. Reflexiones para el manejo del aguado en Palestina Caldas. Relaciones ONG y Estado en desarrollo sostenible, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia, Semana del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, signo Arica y Laderas, Sistema Regional de Áreas Protegidas en el eje cafetero, Sol, Clima y Calentamiento Global, un diálogo con el paisaje cultural cafetero, un SOS por la bambusa guadua,
Valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero. Vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Vulnerabilidad en las laderas de Manizales. Finalmente, enlaces UN del autor, 1 de 2. Hay un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente. Enlaces Universidad Nacional del autor, 2 de 2. Continúan los documentos, puede buscarse mayor información poniendo en Google Producción Académica del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.